Hola, bienvenidos a este podcast titulado ¿Cómo dejé de ser invisible? En esta primera parte te voy a contar acerca de cómo fue que se empezó a formar en mí la idea de que era un ser invisible, o dicho en términos coloquiales, un cero a la izquierda, y de cómo a lo largo de mis primeros años y hasta mi adolescencia, mi personalidad se vio afectada de tal manera que mis relaciones sociales y afectivas sentía que eran prácticamente nulas. Espero de corazón que esto que voy a narrar sirva para aquellos que sienten que están en una situación similar, que sienten que no encajan en ningún lugar o grupo social, pero sobre todo que existen maneras de superar esa barrera invisible que nos hace sentirnos también invisibles, y que es posible acceder a una vida donde puedes ser el protagonista de una vida más plena y disfrutable. Si tú has sentido que no eres merecedor de cosas buenas, de palabras de aliento, de sentirte orgulloso por tus logros, de tener el poder de pararte y hablar delante de un grupo, ya sea en tu clase o en un auditorio lleno, ten por seguro que con un poco de conocimiento, esfuerzo, constancia, motivación, pero sobre todo disciplina mental, eso y más es posible. Decía Dale Carnegie, la felicidad no depende de las condiciones externas, se rige por nuestra actitud mental. Y partiendo de este punto, quiero platicarte primero cómo fue que empecé a desaparecer. Debo decir antes de continuar que no soy un orador profesional, que posiblemente vaya a tener algunos errores de pronunciación o algunas trabas al momento de hablar, ya que no estoy acostumbrado a hablarle a aparatos sino a personas, pero trataré de hacerlo lo mejor que pueda. Bien, voy a comenzar diciéndote que yo soy una persona común y corriente. Yo nací, crecí y pasé los primeros 7 años de mi vida en lo que hoy se conoce como la Ciudad de México. Es decir, soy capitalino. Durante esos años ciertamente fui feliz y mi vida era relativamente normal junto a una gran familia, que aún y con los defectos que pudiéramos tener todos, yo considero que es una gran familia. Una de las primeras cosas que considero afectó mi personalidad fue el hecho de que mi madre estuvo a punto de morir poco después de mi nacimiento debido a complicaciones derivadas de una fiebre puerperal, que es una infección provocada por bacterias que se producen y bueno, es una inflamación que se presenta durante los primeros 15 días después del parto. Por supuesto, yo era un bebé, sin embargo creo que las situaciones familiares con gran impacto emocional afectan en diferentes niveles a todos los miembros, y hasta donde sé, mientras mi papá estaba al pendiente de ella, mi abuela materna se hacía cargo de mis hermanos, que en ese momento eran 4, actualmente somos 6 hermanos. Y digamos que yo fui encargado con unos compadres de mis papás. ¿Hasta qué grado eso me afectó? No lo sé. Pero Alejandro Jodorowsky dice algo sobre esto. Él nos dice que la personalidad que se forma en nuestra niñez es un caparazón creado por la familia y la sociedad que bloquea el desarrollo de nuestro ser. Es decir, que todos los eventos que tenemos durante nuestra niñez pues van a afectar nuestro comportamiento y desenvolvimiento en sociedad. Bien, un segundo evento traumático en mi vida se dio cuando tenía 4 años de edad. Nosotros vivíamos en un edificio con 5 pisos y mientras estábamos jugando mis hermanos y yo en las escaleras, yo me caí y me golpeé en la frente, en el entrecejo. En lo personal no tengo recuerdos claros de ese evento. Todo esto me lo han contado. Lo que sí recuerdo son los efectos posteriores. Mi rostro se había inflamado y mientras se iba desinflamando, yo recuerdo que en ocasiones, mientras estábamos sentados a la mesa comiendo, mi mamá me miraba fijamente y me veía algo extraño y ella me decía, no hagas eso con los ojos. Yo
La verdad es que no entendía a qué se refería. Fueron muchas ocasiones en las que me dijo eso y poquito tiempo después estaba yo ahí usando anteojos como consecuencia de aquel accidente, porque además de que me afectó la visión, desarrollé el estrabismo convergente, que es la desviación de uno de los ojos hacia la parte interna. No estoy seguro si el estrabismo sea solo de un ojo o de los dos, pero en mi caso solo fue el ojo izquierdo. Ok, un tercer episodio del que soy consciente y recuerdo más o menos con claridad es que con esa misma edad yo fui literalmente robado. Estábamos en la calle en compañía de dos de mis hermanos, mi hermana que contaba con 5 años o 6 tal vez, y otro de mis hermanos de casi 7 o 7. Entonces un tipo al que recuerdo claramente, tenía el cabello más o menos crecido, rubio, estaba vestido con un pantalón blanco acampanado, con camisa azul y un blazer de color azul marino. Bien vestido, como se diría. Se nos acercó, el tipo nos envolvió, bueno, más a mis hermanos que a mí, yo la verdad es que nunca intervine, y con la verborrea que él tenía, nos convenció de acompañarle con la promesa de recibir algunos regalos. Nos alejamos del mercado donde estábamos, ya que habíamos ido por lo que aquí en México decimos el mandado, y unas calles más adelante, de alguna manera, convenció a mi hermana para quitarle una pulsera de oro que ella llevaba en uno de sus brazos y me la puso a mí. Después convenció a mi hermano de entregarle el dinero que llevábamos para las compras que debíamos hacer. Todo esto sin violencia, solo con engaños. Y después, no recuerdo bien, y ellos tampoco, qué fue lo que nos dijo, pero a mí me dejaron solo con él. Luego de que mis hermanos se habían retirado, él me pidió que lo siguiera. Nos alejamos otras calles más. Yo sí tenía miedo, eso sí lo recuerdo, pero no me atreví, yo creo que por el mismo miedo a desobedecer. Entonces él avanzó, de hecho corrió y yo iba detrás de él, y cuando finalmente ya se detuvo, me quitó la pulsera de mi hermana y me dijo que esperara ahí a mis hermanos. La verdad tampoco tengo idea de cuánto tiempo estuve ahí parado, pero comencé a caminar por la misma ruta de regreso en busca de mis hermanos, y un poco más adelante los encontré o ellos me encontraron, no lo sé, pero afortunadamente todo quedó en un buen susto para todos nosotros. Un cuarto evento que influyó en mi existencia profundamente tuvo lugar cuando contaba con 5 años. Durante una de tantas visitas al pueblo de mis papás en Michoacán, aquí en México, una noche prácticamente me estaba asfixiando, no podía respirar. Mi familia pues se alarmó y fui llevado al médico para finalmente recibir un diagnóstico: asma bronquial. Soy asmático, actualmente pues bien controlado, pero sigo siendo asmático. Sin embargo, por aquel entonces, mi infancia transcurrió entre medicamentos, cuidados y vacaciones frustradas. Debido a que siempre que íbamos de visita al pueblo de mis papás, nada más llegar, desde la primera noche ya no dormía. Por no poder respirar, toser, estornudar, y permanecía todo el tiempo tapado como si fuera un esquimal, aún en los calurosos días de verano. En las largas vacaciones de verano que pasábamos ahí. No me permitían salir mucho, y cuando se trataba de salir a pasear con los primos, obviamente no me querían llevar, porque era como una carga para ellos, sobre todo por las noches, porque extrañamente las enfermedades son más fuertes de noche. Al menos así pasó conmigo. Entonces, al quedarme en casa, bueno, más bien el poder quedarme en casa de algún otro familiar, ni pensarlo. Y así fue hasta pasada mi adolescencia. Con estos antecedentes, dio inicio mi vida escolar. Entré al nivel de primaria a los 5 años. Nunca cursé el kinder, en esos años se podía no cursar el kinder. Es decir, estaba un año antes de lo habitual en la primaria, que es lo que aquí en México se deben tener los 6 años cumplidos.
Y pienso que más que benéfico fue perjudicial, puesto que la mayoría eran un año más grandes que yo, también por lo mismo más altos, y eso pues representaba una desventaja más que evidente, así que fui presa fácil de lo que hoy conocemos como bullying. Lo más penoso del asunto es que ese bullying provenía de mis propios amigos. No recuerdo haber recibido bullying debido al uso de lentes o por mi estatura, pero si alguna vez lo hubo, un poquito más adelante voy a relatar por qué considero que no prosperaron esos intentos de abuso, de bullying, por una cuestión inconsciente pues para mí, pero no se dio en ese momento. Entonces, otro caso que me sucedió, otro evento, fue durante una regresión hipnótica que tuve. Tenía más o menos algunas imágenes vagas sobre ese momento, pero bueno, sucedió después del segundo año de primaria. Ahí una maestra me generó una herida emocional que me parece pues tuvo mucho impacto en mi personalidad y me llevó a desarrollar una creciente inseguridad. En una clase ella se presentó con una bolsa de dulces y nos había dado una actividad por hacer. Al terminar debíamos acercarnos a su escritorio para revisión y calificación, y después ella permitía que tomáramos un dulce de la bolsa para después salir al refrigerio. Al finalizar mi trabajo, yo me acerco a ella, me califica mi trabajo y meto la mano a la bolsa de los dulces, puesto que eso había visto hacer a todos los que pasaron antes que yo, pero ella me miró así muy seria, incluso podría decir que como hasta enojada, y con su voz grave me preguntó: ¿quién te dijo que podías tomar un dulce? Yo me quedé estupefacto, no sabía qué hacer o qué decir, y al poco tiempo, callado, simplemente me di la vuelta, me dirigí a mi banca y me senté, pero me senté así en el bordecito, esperando la indicación de que podía salir al patio, puesto que me había limitado para tomar el dulce. Creo yo que internamente estaba esperando también la autorización para salir. Sin embargo, ella simplemente se limitó a mirarme, no dijo nada, de vez en cuando me volteaba a ver, pero no me decía nada. Y ese día no salí al refrigerio. Yo realmente no sabía cómo reaccionar. Por aquellos años, solo tenía 1 o 2 amigos en cada grado escolar. Nunca fui popular o parte de los populares del grupo. Pero recuerdo que en el último año de primaria, que lo cursé en una tercera escuela, porque en algún tiempo vivimos en casa de mi abuela materna, ahí terminé el tercer año hasta el quinto, y el sexto año de primaria lo cursé cuando nos cambiamos de la Ciudad de México, nos trasladamos al Estado de México. Primero ahí en casa de mi abuela, que era en Tlalnepantla, el municipio de Tlalnepantla, y después a otro municipio llamado Tultitlán. Llegados a este último, ya me había cansado de la situación de bullying que vivía, así que decidí que ya no me dejaría abusar por mis compañeros. Y lo estaba logrando debido a que, pues como nadie me conocía de antes, me traté de hacer una imagen de chico fuerte, ¿verdad? Entonces de repente me tuve que ausentar por unos días de clases. Esta vez fue por también problemas de salud. Sucedió que en una revisión médica rutinaria por parte de un médico de lo que podríamos decir, y ya en aquel entonces de la vieja escuela, que me atendía por mis constantes crisis asmáticas, descubrió que tenía una condición llamada criptorquidia. La criptorquidia sucede cuando uno de los 2 testículos se queda fuera de la bolsa escrotal. En mi caso yo lo tenía en el bajo vientre. Desconozco si puede ser que esté en algún otro lugar, pero en mi caso así fue, y entonces tuve que ser intervenido quirúrgicamente, y fue lo antes posible. De hecho, una semana después estaba ahí yo tendido
en la cama del quirófano por segunda vez. Y digo por segunda vez porque la primera vez que estuve yo en un quirófano fue para corregir el estrabismo de mi ojo izquierdo, con éxito, por cierto. A la fecha mi ojo sigue pues en su lugar. Para cuando yo regreso a la escuela, yo ya no era el mismo. Ese evento también me afectó, y aunque yo ya no recibía bullying, me volví algo retraído. Los siguientes años, si bien tuve problemas de salud como el asma y constantes recaídas, me enfermaba de influenza, por lo menos unas 4 o 5 veces al año. Mi sistema respiratorio padezco mucho pues del sistema respiratorio. Entonces esto me mantenía limitado. Sin embargo, algo que me ayudó en gran medida para estar más sano fue mi interés por el deporte. Aunque yo seguía enfermando, pero sí me ayudó a fortalecerme en ese sentido. Ok, ya en el nivel de la secundaria, ahí hubo algunos intentos de bullying hacia mi persona, pero ya no estaba dispuesto a soportarlo. Ahora sí quería cortar de tajo con eso. Y entonces pues me arriesgué a enfrentar a los, como dicen ahora, los matones del grupo. Y la verdad es que me funcionó. Después de algunos conatos de pelea, terminaron por desistir. Es muy curioso, pero así fue. Nunca me peleé en serio, pero eso ayudó a que dejaran de molestarme. Y algunos compañeros pues no les fue tan bien en ese sentido, porque no se atrevieron a encararles. Pero en mi caso sí que funcionó. Ya en esa época de mi vida, todo empezaba a ser relativamente normal. Y digo relativamente porque yo seguía siendo retraído y tímido, sobre todo en lo sentimental. No me atrevía yo a acercarme a las chicas y confesar mis sentimientos hacia ellas. Me era muy complejo. Y cuando quería hacerlo, pues literalmente me congelaba. No atinaba a articular palabra alguna y pues me quedaba, por decirlo de alguna manera, en la línea. Cuando me di cuenta, había pasado mi adolescencia prácticamente sin pareja, con pocos amigos y muy confundido. No sabía qué pasaba, me preguntaba por qué me estaba quedando solo, aún con gente a mi alrededor, pero lo más duro llegó con el ingreso al nivel de bachillerato. Mi único amigo, aunque entró a la misma escuela que yo, estaba en otro grupo. Había mucha gente nueva y desconocida para mí. Yo me sentía raro al estar ahí y empecé a sentirme como encerrado en mí mismo. Apenas le hablaba a algún compañero con cierta timidez, y eso cuando tocaba hacer algún trabajo en equipo o en parejas, pero realmente durante ese tiempo no tuve amigos. Siempre estaba callado, no participaba e intentaba no llamar la atención. Por aquel entonces, mi ansiedad creció a niveles nunca antes experimentados. Si bien yo padecía onicofagia, no recuerdo cuándo comenzó. Bueno, la onicofagia es cuando uno se muerde y se come las uñas. Entonces, por esa situación, mis uñas estaban en un mínimo, no sé si aceptable o inaceptable, pero las puntas de mis dedos siempre estaban sangrando, ya fuera por el roce de las cosas o del pantalón, o debido a pequeños golpes. También comencé a experimentar hiperhidrosis, que es el sudor excesivo de todos los poros del cuerpo. Uno suda desde la cabeza hasta los pies. Sudaba, como se podría decir, a cántaros, sin siquiera moverme, solo de estar sentado, pero experimentando ansiedad, lo que provocaba en mí un círculo vicioso: sudor, ansiedad, más ansiedad, y era realmente angustiante para mí. Así transcurrieron 3 años de mi vida hasta que yo decidí ponerle fin a esa situación. Bueno, en esa etapa fue el periodo que considero el más oscuro en mi vida. Era como vivir en las sombras e incluso ser yo mismo una sombra. Esa situación me llevó a aislarme sin apenas ser consciente de ello. Me sentía como en un constante letargo, es decir, estaba sin estar. Era sumamente distraído.
Además, cuando se me pedían cosas muy simples como un vaso con agua o pasar alguna herramienta, el temor a que se me cayera de las manos era tal que efectivamente las cosas terminaban por caer de mis manos. Y en mi mente se quedaba, mi mente más bien se quedaba prácticamente en blanco. No sabía ni siquiera cómo reaccionar emocionalmente. Aunque la reacción emocional que yo provocaba en los demás era más que evidente por esos errores. Quienes hayan experimentado situaciones similares saben lo que quiero decir. Es como estar ahí, suspendido en el tiempo, sin apenas comprender por qué los demás, sea que nos griten o que nos insulten. Y el querer evitar situaciones similares hace que deseemos ser invisibles. Lo mismo sucede en la escuela. Intentamos perdernos entre la multitud para que no se nos pregunte nada. Además, aunque sepamos sobre los temas escolares, cuando por azares del destino nos toca responder a alguna pregunta, simplemente no podemos acceder al conocimiento que sí tenemos. Es como si en ese preciso momento nos borraran la información de la mente y nos quedamos en blanco. Estas experiencias me hicieron sentir que vivía, como ya mencioné, entre sombras. De repente sentía que no eran personas las que estaban a mi alrededor, sino que eran sombras. Estaban ahí, moviéndose, hablando, interactuando, y yo solo estoy ahí, presente, pero con el deseo de no estar ahí, queriendo ser invisible, con el constante miedo a no saber qué hacer o qué decir, de cómo comportarme e incluso de cómo vestir. En fin, creyendo que no valía la pena ni siquiera intentar encajar con los demás. Me sentía especial, sí, pero en el sentido negativo. Creía que todo en mí estaba mal. Así fue como yo empecé a creer que no valgo nada. Y creo honestamente que los eventos que acabo de comentar y muchos otros que no he comentado porque harían de esto un podcast interminable, pues contribuyeron a formar esa personalidad invisible. Tenía claro que esa forma de vivir no era lo que yo quería o deseaba, pero no sabía cómo salir de ese sombrío mundo. No soy, como dije anteriormente, un orador profesional, y es que las palabras parecen ponerme límites para poder describir con detalle y con brevedad los eventos que sucedieron a lo largo de mi vida. En mi mente se empezaron a formar creencias limitantes, y con el paso de los años comencé a pensar pues que no valía nada, que mi existencia no tenía sentido e incluso que si yo moría no le importaría a nadie. No recuerdo haber estado deprimido ni pensé jamás en quitarme la vida. De hecho, nunca ha pasado algo así por mi mente, pero sí estaba convencido de que era un cero a la izquierda. Creía que no tenía caso hablar u opinar porque a nadie le importaba lo que yo tuviera que decir. Conforme esos pensamientos se apoderaban de mi mente, yo trataba de alejarme de los demás. Recuerdo que si bien de repente jugaba con mis hermanos de pequeño, poco a poco me fui apartando para jugar solo. Trataba de estar aislado, creyendo sentirme seguro, pero en realidad era que mi inseguridad era la que estaba creciendo. Ya siendo adolescente, mis hermanos acostumbraban a hacer reuniones con amigos en nuestra casa. Nuestra casa, de hecho, se convirtió en el centro de encuentro de los amigos, más amigos de ellos que míos. Recuerdo que mientras ellos podían estar ahí escuchando música, bailando, platicando, yo igual y me encerraba en mi cuarto a ver televisión o a leer, y a veces salía y trataba de estar con ellos, pero sentía que no pertenecía a ese grupo, a ese ambiente. Cuando se me acercaban para conversar, simplemente la ansiedad no me permitía entablar alguna conversación fluida, y mejor pues yo me regresaba y me recluía. Durante aquel tiempo, un evento que marcó definitivamente mi vida y agravó mi situación, como lo mencioné, fue el bachillerato.
Sin embargo, también ese fue el parteaguas, cuando debido a circunstancias que ya mencioné, que fue el tener que separarme de mi mejor amigo, si bien pues él y yo seguíamos frecuentándonos y habíamos entrado a la misma escuela, bueno, pues sus horarios no coincidían con los míos y casi no nos veíamos. Aunque sí, por las tardes salíamos regularmente a andar en bicicleta. Mis hermanos de hecho también asistían a esa escuela, pero ellos tenían sus propios grupos de amigos y a veces pues me les pegaba ahí. Y en algunas ocasiones veía a mi amigo, pero era muy esporádico. Entonces eso me afectó, creo yo, todavía más, al grado de que me volví una persona solitaria. Sufría internamente en silencio. En mi grupo no tenía amigos cercanos, solo compañeros con los que eventualmente convivía, pero nada más. Esos 3 años así los estuve entre altibajos, e incluso repetí el segundo año, y por más increíble que parezca, no acredité ni una sola materia en 3 años de bachillerato. Recuerdo que el último año ya no asistían mis hermanos, y a mi amigo prácticamente le había perdido la pista, y yo seguía luchando con mis demonios internos. Me sentía más solo que nunca y me provocaba cierta ansiedad entrar a los salones de clase, sobre todo si ya había alguien dentro. Llegué al grado de nada más pararme en la entrada de la escuela, la reja me parecía enorme, sentía una ansiedad y un estrés que me paralizaban, y simplemente me daba la vuelta y me regresaba a casa. Bueno, al menos a la colonia, porque a la casa llegaba cuando se suponía que tenía que llegar. Era de verdad algo más fuerte que yo, que me estaba controlando. Ser retraído y callado, en cierta forma, pues podría decir que me ayudó de manera indirecta, porque me volví un poco más observador y podía darme cuenta de cómo se relacionaban las personas entre sí, de cómo reaccionaban y cómo se comportaban. Sin embargo, a pesar de poderlo observar, para mí era prácticamente imposible hacer cosas similares. Entonces en aquel momento yo no le vi mucha utilidad a esta capacidad de observación, la utilidad que hoy sé que tiene. Esto me servía básicamente para criticar. Me parecían mal algunas de las cosas que hacían, su forma de hablar o comportarse, la manera de relacionarse. En fin, que nada me parecía, ni las modas ni los modos. Según yo, no me gustaba salir con mis amigos a bailar porque lo consideraba aburrido, pero en realidad el aburrido era yo. Honestamente es que no sabía y ni siquiera sé bailar al día de hoy. Así que la mayoría de las reuniones con amigos me las perdí, las fiestas me parecían algo bobo. Bueno, eso me parecía, pero era por mis limitaciones. Y las salidas a viajes familiares o con amigos las rehuía. Imagínense. La playa yo la conocí hasta que me casé a los 40 años. Bueno, en resumen, mi vida social era prácticamente nula, pero todo el tiempo internamente deseaba ser alguien más sociable, reconocido y valorado, aunque no lo aceptaba públicamente. Por estas razones y otras tantas, es que empecé a sentir que prácticamente yo desaparecía, que no era nadie, internamente queriendo socializar con los demás, tener amigos, divertirme, no solo en privado, sino también en público. Y eso me hacía tener la sensación de un temor constante a enfrentarme a situaciones de ese tipo. Entonces llegó la crisis existencial y un cambio de rumbo en mi vida. Ese cúmulo de ansiedad y estrés durante años comenzaron a generar estragos en mi personalidad e incluso en mi salud. Alguna ocasión llegué a llorar sin que nadie me viera, me desesperaba la forma en que yo era. Sin embargo, tampoco sabía cómo pedir ayuda. Un caparazón de orgullo se formó alrededor mío. Realmente estaba entrando a una crisis existencial adolescente, que si bien no tenía los problemas habituales de un adolescente, como la rebeldía o la irresponsabilidad, sí me sumergía más en mis sombras emocionales, como la timidez y el encierro en mí mismo. Prácticamente no podía ni quería salir solo a la calle, y cuando lo hacía, me veía obligado a hacerlo,
caminaba con la cabeza inclinada, viendo al suelo, a la nada. Incluso era de las personas que al caminar trataba de no pisar las divisiones de la banqueta. No sé por qué sucede eso a la fecha, pero eso hacía. Entonces dentro de mí sí existía el deseo de cambiar el rumbo de mi vida, y el tercer año fallido de mi bachillerato, ese fue el decisivo. Sabía que si en esos 3 años no había aprobado ni una sola materia, ya nada tenía que hacer ahí. Así que aunque quería cambiar, aún algo dentro de mí se resistía, pero estaba decidido a intentarlo. Así que hablé con un tío que prácticamente había vivido con la familia toda la vida y le pedí ayuda. Le conté mi situación académica y mi intención de seguir con mis estudios. Él, cosa que le voy a estar eternamente agradecido, me ayudó pagando otra escuela. Y así fue como comencé de nuevo el bachillerato, desde cero. Algo que muy importante que influyó en mí fue conocer y admirar en silencio a personas que me parecía eran inteligentes. Compañeros, ya fuera en mis grupos escolares, que siempre tenían excelentes calificaciones y que yo soñaba con poder ser como ellos, puesto que me impresionaba su talento para el aprendizaje. También, bueno, otras figuras más, como algunos maestros, sirvieron también de influencia en mí. Y fue precisamente en una clase de la materia de lectura, todavía en esa escuela anterior, que una compañera, sin saberlo, también tomó parte en ese cambio de mi vida. El profesor de la clase de lectura nos había dejado leer una obra literaria, una obra griega. Y bueno, en la siguiente clase él organizó una dinámica grupal, y en ella esta compañera, de la que no recuerdo el nombre, pero sí la recuerdo físicamente hasta la fecha, era quien estaba al frente de este equipo de trabajo. Su labor era hacer preguntas sobre la lectura que mencioné. Yo en lo particular sí había leído en casa, cosa que casi nunca hacía, y para mi sorpresa recordaba, pues, si no todo, la mayoría de lo que había leído. Y ese día contesté todas las preguntas que se me hicieron, e incluso algunas que mis demás compañeros no supieron responder. Recuerdo que la chica se sorprendió gratamente, y cuando terminamos la dinámica, ella sonriendo me felicitó y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo algo así como: amiguito, tú tienes talento y eres muy inteligente. Jamás alguien me había hecho sentir tan bien. Esas palabras y la chica marcaron definitivamente mi vida. Sus palabras me motivaron y me incitaron a acercarme a los libros, a la lectura. Al fin y al cabo, pues tenía talento y era inteligente. ¿Qué más podía pedir? Así fue que, habiendo dejado la primera escuela de bachillerato, aún faltaban unos 4 meses para el inicio del nuevo ciclo escolar. Y no teniendo nada más importante que hacer, comencé a leer algunos de los libros que había tenido que leer en esos primeros 3 años de bachillerato. A veces también leía enciclopedias que teníamos en casa, o simplemente libros en general, desde textos científicos hasta novelas. Lo importante para mí era leer. Quería llegar a la nueva escuela siendo alguien completamente diferente. Y mientras me adentraba en la lectura, me di cuenta de que recordaba las cosas que leía. Y además cayó un mito que durante años solía repetir sin razonar, y que creo que mucha gente al día de hoy lo hace. Siempre he escuchado esta frase de no me gusta leer. Me di cuenta que esa frase no me pertenecía, porque en realidad nunca había leído realmente. Es muy posible que muchas personas que piensan eso no han tenido ocasión de leer de forma adecuada. Además, ahora sé que es un error leer de la forma en la que nos enseñaron y cómo lo hacemos. La gran mayoría de las personas literalmente escuchan su voz mental. Por lo tanto, leen a la velocidad a la que hablan, lo que da como resultado una media entre unas 120 y 300 palabras por minuto. Eso sin entrar en detalles como la capacidad de retención o comprensión.
En mi caso particular, fue la lectura la que me llevó a descubrir que podía tener acceso a todo aquello que internamente anhelaba. Para otras personas puede ser algún ejemplo de vida, alguna circunstancia o el acercarse a las personas adecuadas. Caminos hay muchos para llegar a la misma meta. Lo importante es llegar. Y así fue como empecé a adentrarme en las claves para lograrlo. Y fue así que el camino de la lectura me llevó a descubrir estas claves que me llevarían, sí en solitario, a una dura batalla conmigo mismo, puesto que no tenía a quién recurrir, o al menos no sabía cómo hacerlo, pero sí tenía muy claro lo que no quería en mi vida. Pero lo más importante es que sabía lo que sí quería. Con el paso de los años, la práctica profesional, he podido constatar que uno de los más grandes problemas de las personas que quieren salir de su situación actual radica en que saben perfectamente lo que no quieren, pero desconocen lo que sí quieren. Identifican que sus circunstancias actuales no les favorecen y, sin embargo, no tienen claro a dónde quieren llegar. Eso implica un estancamiento mental. No saben hacia dónde van. Y eso tiene como consecuencia que la vida nos lleve de manera circunstancial a repetir una y otra vez situaciones similares de las que queremos escapar, porque simplemente el poder del hábito se impone a una mentalidad desordenada, porque lo que trata de hacer el cerebro es ser más eficiente con menos gasto de energía, y el hábito es lo que le permite al cerebro tener un gasto menor de energía y llevar a cabo una conducta, aunque sea repetitiva. Como dije antes, espero de corazón que mi experiencia pueda ayudarte a encontrar una nueva ruta mental. No necesariamente tiene que ser como yo la realicé, ni siquiera con el método que utilicé. Puedes iniciar tu propia búsqueda desde cero. Estas claves que te presento son garantía de que con constancia y disciplina puedes alcanzar resultados, incluso mejores que los míos si te lo propones. También te van a permitir lograr otras muchas cosas en diferentes campos. Lo sé porque yo mismo las utilicé en el deporte y mi preparación académica, con excelentes resultados. Sin embargo, te aconsejo que vayas paso a paso y con una sola cosa a la vez. Y cuando tengas la suficiente práctica, ve por más, porque te lo mereces, créelo. Ten la firme convicción de que así fue, así es y así será. Bien, pues hasta aquí finalizo con la primera parte de este podcast de cómo dejé de ser invisible. Espero que nos encontremos en la segunda parte. Muchas gracias.